Buena iglesia, ¿sí? Bien. Buena iglesia. Qué hermosa alabanza, ¿no? Qué hermosa alabanza. Alabanza a Dios que nos toca el corazón. Bueno, y gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da el Señor de compartir su palabra, de aprender de su palabra. Y gracias a Dios porque nosotros como iglesia estamos aquí reunidos para que Él nos enseñe, ¿sí? Que Él nos enseñe. Bien, bueno, hoy tenemos un pasaje bastante interesante, hermoso, de grandes desafíos para cada uno de nosotros y aún a final de año, ¿sí? Ya se está acabando esto, se dice. Es un tiempo de fiesta, de celebración, de encuentros, de reuniones familiares, pero también ojalá que sea un momento de reflexión, de propósitos y de tomar resoluciones para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y bueno, es en medio de este ambiente de festividad que nosotros como cristianos, como nos decía muy bien Diego, es la oportunidad para mostrar el verdadero significado de la Navidad. Y el verdadero significado de la Navidad es que hace más de 2000 años nació nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Más allá de las festividades, y qué rico que podamos pasar como iglesia y como familia reunidos, también tenemos una labor como cristianos. Tenemos la labor de apartar un tiempo para reflexionar cómo estamos con nuestras vidas, como ahorita lo dije. Y empezamos con unas preguntas de reflexión, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿cómo hemos sido en este año obedientes con el Señor? Todo lo que hemos aprendido en cada 8 días con la enseñanza de la Biblia, ¿qué hemos sido obedientes? ¿Hemos hecho cambios en nuestro carácter? ¿Sí? Pensemos, ¿hemos hecho esos cambios o todavía, después de mucho tiempo, todavía seguimos siendo los mismos? En mi carácter, en mis hábitos, en lo que hago y aún en mis pensamientos, ¿he hecho algunos de esos cambios? Algunos cambios que Dios ya me ha mostrado. Y bueno, también hemos avanzado quizás de lo que más vamos a hablar en esta mañana. He avanzado en vencer esos pecados que en algún momento de nuestra vida han dominado mi actuar. Pensemos, hemos avanzado en eso. Hemos cumplido también los propósitos que hace un año me comprometí conmigo mismo a hacer. Ese 31 de diciembre del 2018, ¿se acuerdan? Sí, esos propósitos que nos hicimos, ¿sí lo hemos cumplido? Bueno, también reflexionando, te hago 2 preguntas. La primera, ¿qué tienes pensado hacer este 24 de diciembre a las 12 de la noche? Piensa, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Qué propósitos tienes para iniciar este nuevo año? ¿Ya lo hiciste? ¿Qué tienes pensado pedirle a Dios ese 31 de diciembre a las 12 de la noche cuando nos estemos comiendo las uvitas? Bueno, si todavía no lo tienes pensado, al final de la enseñanza te voy a proponer 2 retos para que lo hagas. ¿Listo? Este 24 y este 31. Bueno, muy bien, ahora sí a comenzar porque estamos ahí un poquitico apretaditos de tiempo. Bueno, vamos a hablar hoy de este pasaje, Isaías 43. Quizás no lo tenemos ahorita presente, pero vamos a ver que sí lo hemos escuchado, sí lo conocemos. Anunciamos a nuestro Salvador, ese sea el mayor propósito para nuestras vidas en este tiempo. Anunciemos a nuestro Salvador. El contexto es Isaías, el libro de Isaías. Isaías
Es un profeta que habló la palabra de Dios a su pueblo a lo largo del reinado. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Vamos a hacer un poquito. El reinado de 4 reyes en el reino de Judá, Antiguo Testamento. Y bueno, nuestro pasaje está ahí en el libro de Isaías, este profeta. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías. ¿Listo? Allá son juiciosos, ya lo consiguieron. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en los días de, y ahí nombran los reyes, Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces era un profeta de Dios que tenía mucha influencia en su pueblo, porque era consejero de estos reyes, ¿sí? Bien, y bueno, para tener el contexto, este profeta y su libro hablan de profecías, es decir, aquello que en ese momento no estaba cumplido, pero que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, y lo podemos leer más adelante, se cumplieron. Muchas de las profecías se cumplieron y otras, incluso hoy, están por cumplirse. Entonces, este es un profeta y Dios lo utilizó bastante. ¿Listo? También vemos que este libro, algunos dicen que es la Biblia dentro de la Biblia, por todo lo que trata. Está dividido en 2 partes, solamente para conocer, para que nos conozcamos. Los capítulos 1 al 39 hablan del juicio de Dios al mundo, ¿sí? Y la segunda parte de este libro la podemos dividir así. Está desde el capítulo 40 al 66 y habla de la salvación del pueblo de Dios, de Israel. Entonces vemos 2 temas generales en este libro: el juicio y la salvación de su pueblo. El juicio y la salvación de su pueblo. Y llama mucho la atención el capítulo 53, que habla una profecía sobre el Mesías. Y ya sabemos que esa profecía se cumplieron en la persona de Jesucristo, ¿sí? Si tú quieres conocer o leer lo que habla en el Antiguo Testamento de Jesucristo, lee el capítulo 53. Ahí vas a encontrar todo lo que aparece de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces en el contexto de nuestro pasaje vamos ahora sí a Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Listo? 40, versículo 3. Está en este pasaje y el contexto es que acaba el pueblo de pasar por una prueba grandísima, una invasión, y entonces el pueblo está desconsolado. Imagínense eso. Dios da ánimo a su pueblo, aliento a través del profeta Isaías. Está pasando por un momento de incertidumbre política, las acechanzas de un imperio que en el futuro lo va a esclavizar a ese pueblo, a Israel. Y estamos en ese momento de incertidumbre, pero aún así Dios le promete a su pueblo que vendrán tiempos mejores. Están pasando por pruebas y pasarán por más pruebas, pero el Señor les promete que nunca los va a abandonar, ¿sí? Si tú estás pasando por pruebas y dificultades en estos momentos, ojalá leas Isaías 40, porque ahí es donde el Señor nos promete que aunque van a haber pruebas, Él va a estar con nosotros. Isaías 43, vamos a leerlo. Dice Isaías 40, versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Listo? Muy bien. Necesito orar, necesito que oremos, ¿listo? Para que ahí Dios actúe en cada uno de nuestras vidas. Entonces, podemos cerrar los ojos y vamos a orar. Señor Dios,
Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra que es aliento y medicina para nuestra alma. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de este libro, de este pasaje, que tú eres fiel y justo, que tú tienes propósito para cada una de nuestras vidas, que aún, Señor, en medio de nuestras flaquezas y debilidades, tú nos utilizas, tú nos das aliento, Señor, tú nos das propósito para trabajar para ti. Y, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que me utilice, Señor, para esas palabras que tú quieres, Señor, que te diga tu iglesia, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, ayudándonos a comprender y a entender y a ser obedientes para cumplir con tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amén. Amén. ¿No? Amén. Bueno, anunciemos a nuestro Señor y Salvador. Ese pasaje es citado en cada uno de los evangelios, ¿sí? Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, está en Mateo 3, del 1 al 3, está en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 7, está en Lucas y está en Juan. Vamos a buscarlo. Mateo 3, capítulo 3, versículos 1 al 7. Mateo 3, del 1 al 3, dice así. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí vemos que esta profecía que acabamos de leer en Isaías se cumple en Juan el Bautista, ¿cierto? Voz que clama en el desierto, es Juan el Bautista en ese momento. Este hombre predicaba sobre la necesidad de que hubiera un arrepentimiento verdadero de su pueblo por las malas obras, y en general por la hipocresía de los líderes religiosos que abundaban en aquella época. Es una época diferente a la nuestra, esa era una época de mucha religiosidad, pero muchas veces eran puras apariencias, ¿no? Puras apariencias, y las personas buscaban a Dios, pero eran puras apariencias. Dice Marcos 7:6, Jesús hablando a su pueblo diciendo, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bueno, y podemos decir tan terrible, ¿no? En esa época, muchos religiosos. Resulta que no, este mensaje de arrepentimiento era necesario, sí, en ese momento, pero lo es también ahora, porque ahora nuestro mundo es, y ustedes lo saben, materialista, competitivo, superficial, donde se privilegia el poder, la autosuficiencia de las personas. Yo no necesito nada, ¿cierto? ¿Sí? Y donde realmente el pecado hace parte de la forma en que vivimos. El mentir es normal, en hacer trampa es normal, y otros lo elogian, ¿no? Uy, qué tipo tan astuto, ¿sí? Juan el Bautista es ese mensajero del Señor que atendió a su llamado, primero, que predicó a su pueblo el arrepentimiento, segundo, y después presentó a Jesucristo como el Salvador. Es el que prepara el camino para después presentar a Jesús. Recuerdan que él fue el que bautizó a Jesucristo, ¿sí?
bautizó a Jesucristo y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y hablando de Jesús, él preparó el camino para presentar a Jesucristo a su pueblo. Voz que clama en el desierto. Vamos hoy a estudiar cada parte de este pasaje, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes, sobre todo las palabras que están escritas en el idioma original. Y es importante ver el contexto de las palabras porque es bien interesante, bien bonito lo que nos enseña el profeta Isaías en su palabra. Entonces, empezando, voz que clama en el desierto es un llamado a predicar su mensaje de esperanza, es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Voz que clama en el desierto, nuestro llamado, servir al Señor. En esta primera parte del pasaje vemos el llamado que Dios hace a su profeta a cumplir con su misión. ¿Cuál es la misión de un profeta? Es clamar, ¿cierto? Anunciar, dar voces, predicar un mensaje. Voz que clama en el desierto. Isaías como profeta tenía la necesidad de hablar. Era en ese momento el interlocutor directo entre Dios y su pueblo. Era en la época de los profetas. El Señor nos anima a que debemos esforzarnos a transmitir su mensaje. Realmente cada uno de nosotros somos mensajeros de Dios. Debemos cumplir con esa labor. Vamos a buscar Isaías 61:1. Vamos a buscar Isaías. Isaías 61, versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel del pecado. Entonces cada uno de nosotros es enviado a predicar las buenas nuevas. Cada uno de ustedes es enviado. Dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el que preparará el camino delante de mí. Y una pregunta para ti: ¿eres tú mensajero del Señor? ¿Eres tú mensajero del Señor? Es decir, ¿hablas de Jesucristo? ¿Hablas de Jesucristo? ¿O de qué hablas? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿De qué hablas con tus familiares? ¿De qué hablas? Una pregunta: ¿conoces su mensaje? Porque aquí estamos hablando de que somos mensajeros, pero ¿conocemos el mensaje que Dios quiere que transmitamos? ¿Conocemos el mensaje al menos? Ahí nos dice que somos mensajeros, pero ¿cómo vamos a ser mensajeros si no conocemos el mensaje? Para el Señor eres un mensajero, pero no puedes verdaderamente serlo si no conoces el mensaje. ¿El mensaje cuál es? El mensaje es que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, que por medio de Jesucristo el mundo entero es el único, que el mundo entero puede llegar a Dios solamente por Jesucristo. En 1 Corintios 9:16, y ojalá que sea siempre ese deseo, ese anhelo de nuestro corazón, iglesia. Estoy hablando de la iglesia, los que creyeron en Jesucristo, los que hicieron ese acto de fe de entregarle su vida a ellos, a estos les estoy hablando, a cada uno de ustedes les estoy hablando, iglesia. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta
necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Te pregunto, ¿te es necesario hablar de Jesucristo o no lo sientes así? ¿O no lo sientes? Porque aquí habla de que me es impuesta necesidad. Si tú aceptaste a Jesucristo y estás salvo, no significa que ya listo. No, tienes una labor que hacer. Tienes una labor que hacer. ¿Sí? Es impuesta necesidad. Vamos a hablar del Evangelio. Busquemos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículos del 1 al 4. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Pero yo, ¿dónde puedo encontrar ese Evangelio, esas buenas nuevas? Aquí está claramente. Aquí está claramente. 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Este es el mensaje que debemos transmitir, lo básico. Esto es lo que debemos transmitir. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, ojo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Entonces, ¿cuál es ese Evangelio? Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a lo que está escrito aquí en las Escrituras. Es difícil entender esto, o es difícil transmitir que Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. Es difícil, yo creo que no es difícil, ¿cierto? Y es el mensaje central de la obra redentora de Jesucristo. Si dice la palabra que si nosotros entendemos y lo aceptamos, vamos a vivir toda una vida, una eternidad con Dios. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Es un regalo que Dios nos da. Ese es el mensaje de salvación. Ojalá conozcas el mensaje, ojalá te preocupes de hablar de este mensaje. ¿Saben por qué? Porque es tu llamado, es tu llamado. Vos que clama en el desierto, un llamado en el desierto. Nuestro llamado es dar testimonio al mundo, dar testimonio al mundo. La palabra hebrea para desierto en esta parte del pasaje es midbar, que traduce pastizal o yermo. A mí me llamó mucho la atención eso de yermo. ¿Qué es yermo? Es un terreno de escasa vegetación, ¿sí? Se interpreta también como un campo abierto donde se arrea el ganado. Sí, es un campo que está ahí, quieto, virgen, ¿sí? Propicio para que vaya el ganado ahí. Es un terreno, pero no hay tantas cosas preciso para llevar el ganado, ¿sí? ¿Sabes qué? El Señor nos ha dado un yermo, un terreno espiritual donde clamemos para anunciar el Evangelio, anunciar su mensaje. Somos llamados a ser mensajeros del Señor al mundo. Dios nos ha dado un terreno, un campo, un espacio social para cumplir con mi misión. ¿Cuál es mi yermo? ¿Cuál es mi espacio? La familia, ¿cierto? Los amigos, en la escuela, en la universidad, mis compañeros de trabajo, mi barrio, mis vecinos, aquellos con los cuales los saludamos a cada momento. Ese es mi campo, a los cuales yo debo llevarles
el mensaje de la salvación, el Evangelio. Ese es el Evangelio. En 1 Corintios 15, 1, 5 ya vimos, ese es el mensaje, es llevar el Evangelio a las personas, ese es nuestro campo misionero, trabajemos en él. En Romanos, en Salmos 23, 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Y una pregunta: ¿estamos trabajando en nuestro campo? ¿Estamos trabajando en nuestro campo? ¿Estás hablando a las personas de tu yermo, de tu campo, el Evangelio de Jesús, su obra redentora, o estamos hablando de otra cosa? Piénsalo, piénsalo. Vamos a buscar Romanos 10:15. Romanos, más atrasito, Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Si tú estás hablando de Jesucristo a las personas que están a tu alrededor, créeme que estás glorificando el nombre de Dios. Si no lo estás haciendo, creo que estás fallando a Dios, porque estás conociendo el mensaje. Este llamado es para cada uno de ustedes. Nadie queda excluido de eso. No es labor de Diego, no es labor de Jorge, no es labor de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Siempre ha sido el propósito de Dios que trabajemos para Él. Siempre. Nosotros a veces pensamos, no sé si ustedes han visto las pinturas, una pintura que es muy famosa, donde están los angelitos, así como quietecitos, y los ángeles son niños, ¿sí? Totalmente fuera de la Biblia. Y como si no estuvieran haciendo nada, ¿no? Como si estuvieran ahí. No, tenemos un trabajo y tendremos en el cielo trabajo también para Él. O sea, cada una de las cosas que Dios nos enseña es para que trabajemos en Él, para que trabajemos para Él. Mira el principio en Génesis, y creo que Dieguito una vez nos enseñó, en Génesis 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y dice, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Desde el principio, Dios tiene un trabajo para el hombre y mujer, ¿no? ¿Sí? Es que su campo de influencia sea trabajado, pero para mostrar el mensaje de salvación. ¿Sí? Si no lo estamos haciendo, estamos fallando, como falló Adán, ¿cierto? Como falló Adán ahí, en no cuidar y no labrar. Recuerden, en esta época también recordamos cómo Jesús de niño, que se perdió, ¿se acuerdan la historia? Se perdió en el templo, lo encontraron ahí en el templo, se perdió en Jerusalén, lo encontraron en el templo, y cuando lo encontraron, la mamá le dijo, ¿qué estaba haciendo? Y él estaba en medio de los sacerdotes, de los ancianos de